A continuación voy a presentarles un proceso de firma con DocuCloud. En primera instancia, voy a mostrar cómo tengo configurado mi flujo de firma. En este caso, tengo un flujo que se llama aprobación del contrato que tiene dos etapas. Una etapa de revisión legal y la segunda etapa que es el proceso de firmado propiamente. Dicho esto, voy a irme a una de las carpetas y voy a darle nuevo archivo. Para la creación del archivo voy a utilizar una plantilla, en este caso a partir del tipo de documento, que en este caso es un contrato. Le voy a decir que voy a crear desde una plantilla, selecciono la plantilla, puedo previsualizarla y en esta plantilla yo tengo mapeado los datos de la empresa que se van a gestionar dentro del documento, como son el nombre de la empresa, el número de identificación de la empresa, el representante legal, la dirección, etc. Entonces, como es un tipo de documento contrato, efectivamente me pide una información, que en este caso es la empresa que ya me mencioné, que estaría mapeándose a la plantilla. Para ello voy a seleccionar alguna de las empresas que ya tengo o en su defecto podría crear una nueva. Pero para fines prácticos voy a utilizar una de las empresas que ya tengo creada. Para el representante legal voy a seleccionar un contacto. En este caso también podría crear un contacto nuevo o en su defecto seleccionar uno que ya tenga creado. En este caso voy a seleccionar a José Aguilera. Y finalmente voy a establecer la fecha del contrato, que para fines de ejemplo le voy a colocar que sería el lunes 2 de septiembre. Ahora lleno las cláusulas del contrato. Para ello voy a pegar un texto que ya tengo previamente copiado. Y como último punto podría definir si requiere workflow o no. Para fines prácticos, primero lo voy a guardar como borrador con el fin de que si lo tengo que editar, lo pueda hacer y finalmente luego lo enviaré a flujo. Entonces le voy a dar primero como guardar como borrador. Aquí me solicita que seleccione la versión. Guardo como borrador. Y visualizo mi documento ya creado. En este escenario, lo primero que voy a revisar es que efectivamente los datos de la empresa y del representante legal se mapearon correctamente al documento. Como vemos acá, veo el nombre o el número de identificación, la dirección, lo cual puedo chequear directamente con los datos de la empresa que ya previamente he tenido creada. Veo que la dirección efectivamente se pasó correcto. Así que para este escenario, aunque el documento está en borrador y podría editarlo para ajustarlo, estoy conforme, por lo que voy a enviarlo a flujo. Para ello le voy a dar al botón publicar documento y en este escenario ahora sí le voy a dar que requiere workflow. Selecciono el único flujo que tengo aprobado, le digo que voy a habilitar el documento de revisión para que el representante legal pueda ingresar las observaciones en caso de, y como revisión legal voy a seleccionar al mismo usuario con el que estoy trabajando. Para la etapa de firma, me está pidiendo que efectivamente indique quiénes son los firmantes. En este escenario voy a seleccionar a un usuario interno, que en este caso sería Adele, y un usuario externo, es decir, un usuario que no pertenece a la organización, bajo este correo, para que firme. Entonces, este documento en teoría debería firmarse por estas dos personas. Le voy a dar publicar y le doy continuar. Aquí ya el documento fue enviado a flujo, me dice que se encuentra en proceso. Este es el correo que he recibido para la aprobación de la primera etapa del flujo. Vale acotar que el correo llegue en inglés porque la configuración que he hecho en DocuCloud es para que las notificaciones lleguen en inglés. Dicho eso, básicamente le doy al botón ver tareas pendientes y esto me va a llevar directamente a la plataforma. Veo que tengo una revisión legal pendiente. Si le doy ver documento, veo que aquí podría dar mis observaciones y si me voy al detalle, efectivamente veo que estamos en la revisión legal antes del proceso de firma. Como no tengo ninguna observación, simplemente lo voy a cerrar y le voy a dar a aprobar.
Visualizando el estado del documento, vemos que efectivamente ya se terminó la revisión legal, se encuentra lista y que en este momento el documento se encuentra en etapa de firma, lo cual voy a mostrar a continuación. Este es el correo que he recibido para la solicitud de firma del documento. Le doy a dar al botón ver documento para firmarlo. Y como se puede observar, ya Adel en su momento firmó este documento y queda solamente firmarlo por mi parte. En este caso voy a dibujar mi firma. La voy a plasmar en cualquier parte del documento donde yo considere y le voy a dar confirmar. Cuando el documento ha sido completado por todas las partes, es enviado como copia por correo electrónico a los firmantes. En este caso, puedo abrir el correo y voy a ver que efectivamente aquí se encuentra el documento ya finalizado. Adicionalmente, si lo descargo, puedo irme a la página app.docucloud.com y puedo subir este documento para validar si tiene un certificado de finalización. Esto es importante ya que el documento final solo se conserva de manera privada en el sitio de SharePoint y el certificado sirve como la única evidencia disponible, mostrando información relevante sobre el proceso de firma. Ya regresando a la plataforma de DocuCloud, podemos ver que el documento ya se encuentra aquí y con esto podemos dar por finalizado este proceso de firmado.